se pierda hoy en ANI Investiga. ¿Cuáles son los retos del sistema judicial y la protección legal de las víctimas de violencia en el país? Por presiones sociales, por falta de dinero, por falta de recursos y abortan el proceso. El principal reto es la tipificación del feminicidio. El aumento de la pena no resuelve nada. Además, conozca los desafíos del Ministerio de Salud Pública para mejorar la prevención y detección temprana de casos de mujeres maltratadas. Muy buenas noches, soy Ania del Toro, bienvenidos a nuestra penúltima entrega de la primera temporada de ANI Investiga, donde continuamos desmenuzando la problemática de la violencia contra la mujer en el país en sus distintas aristas. Tras su paso por el Ministerio Público, luego de poner una denuncia, el sistema judicial es otro de los puntos que tienen que atravesar las víctimas en la ruta crítica de la violencia. Sin embargo, expertos afirman que la complejidad del sistema, la dilación del proceso judicial y las garantías otorgadas a algunos agresores en el proceso revictimizan a las mujeres maltratadas, quienes por falta de confianza en la justicia dominicana, la mayoría de las veces desisten de los procesos judiciales en contra de su victimario. Luego de vivir encerradas en el círculo de la violencia y atravesar un calvario para poder librarse de su agresor, las víctimas deben enfrentarse con él ante la justicia si proceden con su denuncia de agresión. Hay que fortalecer lo que es el acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de violencia. Es un tema que todavía requiere de muchas conquistas para poder nosotros lograr tener un verdadero servicio judicial. La situación actual con el tema de la violencia contra la mujer dentro del sistema de justicia es precaria. Creo que faltan muchos ajustes que hacer desde el momento en que una mujer se dirige a interponer una denuncia. Dilia Leticia Jorge Mera, abogada especialista en Derecho de Familia, reconoce los avances a nivel institucional con la adecuación del espacio físico y el equipo multidisciplinario que trabaja en las unidades especializadas de atención a víctimas de violencia. Sin embargo, entiende que es necesario realizar mejoras en el sistema para aliviarle la carga a las víctimas. Está explotada cuando llega y tiene que enfrentarse a un sistema que no es amigable. Muchas veces tiene que decir que, bueno, en medio de una sala de espera, que hay más personas, pues le preguntan, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, mire, o me violaron, o mire, o sea, desde ahí parte ya como que tú dices, mierda, tengo que decir esto delante de toda esta gente. Y ya eso de entrada como te enfrenta como una realidad que es muy dura. Aparte de que sus vidas tienden a correr un mayor riesgo cuando ponen una denuncia, la espera de los largos procesos judiciales genera ansiedad y desesperación a las víctimas y sus familiares. Ya entrar al proceso judicial en sí es también bastante tedioso, cansón, y por eso que hay muchas mujeres que deciden retirar la denuncia, porque la verdad es que no es fácil. Porque si ese tipo lo soltaron, él va para la casa de la muchacha, para la casa de la mujer. Entonces, ese nuevo incidente hay que volverlo a instrumentar para poder perseguirlo de nuevo por reincidente dentro del proceso. Tanto las víctimas como los abogados que manejan este tipo de casos sufren las consecuencias de las precariedades de nuestro sistema de justicia. Estar esperando en un tribunal haciendo prácticamente nada, con poca comodidad, con el calor, con espérate, que si sí, que si no, es cansón. O sea, tú sales de una audiencia explotada también. Aunque no haya pasado nada, aunque tú subas a decir 3 cosas y bajes de una vez, aunque dure 5 minutos la audiencia, pero ya tú has tenido 4 o 5 horas esperando en un tribunal. Por esto, muchas personas abandonan los procesos judiciales, cansados de los constantes incidentes y reenvíos del caso. Por lo tedioso que es, por presiones familiares, por presiones sociales, por falta de dinero, por falta de recursos, y abortan el proceso, y eso debilita mucho, porque a pesar de que es una ley de orden público, que aunque la víctima retire la denuncia, el Ministerio Público está obligado a mantener, pues el expediente se debilita, porque si tú no tienes la víctima ahí para que apoye el proceso, pues
se cae. Las víctimas se cansan. Porque vamos a una audiencia y a él no lo bajaron de la cárcel, o no le hicieron una evaluación que había que hacerle porque ahora él es loco, ahora él tiene problemas mentales. En fin, aparecen montones de situaciones. Tenemos también una cifra muy baja entre los casos que se denuncian, los casos que se judicializan y los casos que reciben sentencia. Precisamente la Comisión de Género del Poder Judicial está haciendo un análisis de las sentencias de los feminicidios ocurridos durante el 2017. Vamos a revelar informaciones muy necesarias como las condiciones de las víctimas, la relación de pareja, los hijos, el manejo de la evidencia, cómo fue juzgado, que creo que va a ser muy interesante ese estudio cuando lo culminemos. Y hay mucha preocupación de gente vinculada al Poder Judicial, al Ministerio Público también, Ministerio de la Mujer, Salud, para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué eso no progresa? ¿Por qué si yo pongo mi denuncia, de repente yo me entero que hubo una desestimación, la mujer desistió por alguna razón, o hubo una negociación ahí entre las partes, hubo dinero, hubo corrupción? ¿Qué pasó ahí? Todo eso hay que estudiar. Expertos en el manejo de casos de violencia contra la mujer entienden que se debe prohibir la conciliación entre las partes, pues puede poner en peligro a las víctimas. Nosotros no negociamos porque la violencia no se negocia. La violencia no se puede cambiar por dinero, en el sentido de que es más fácil dar hacer un acuerdo y soltar al individuo por una fianza económica. Es más fácil. ¿Queremos las cárceles llenas? No, no queremos las cárceles llenas, pero que se hagan los procesos debidos. Los defensores públicos utilizan mucho ese mecanismo de mandar a convencer a la víctima para que desista. Entonces, Fiscalía muchas veces no quiere continuar con el proceso porque dice, bueno, es que imagínate, estoy muy cansón, tengo demasiados casos, y muchas veces ceden los fiscales a negociar, que son los representantes de la víctima. Pero aparte de enfrentarse al agresor en la corte penal, muchas veces la víctima también debe enfrentarse con él en otros juzgados. La misma persona muchas veces tiene que dirimir otro tipo de conflictos cuando se separa de su pareja, y que hay otros espacios que deberían estar considerados para evitar que la víctima y el victimario se tengan que enfrentar. Si tienen que ver, por ejemplo, temas de partición de bienes, temas de custodia de niños y niñas, temas, por ejemplo, de pensión alimentaria o de divorcios. Sin embargo, estas instancias no están consideradas dentro de la ruta crítica de atención a las víctimas de violencia. Deberían estarse considerando para que el servicio integral sea realmente integral y para que la sobreviviente, que debe ser el centro de la ruta, no tenga que enfrentar estas situaciones. Yo ejerzo mucho el tema de derechos de niñez y veo cómo muchos hombres utilizan estos tribunales para hacerse pasar por buenos padres y en realidad es para perjudicar a la víctima. Por eso entienden es fundamental continuar capacitando y sensibilizando a todos los jueces del sistema sobre el manejo de la violencia contra la mujer. La Escuela de la Judicatura y la Escuela del Ministerio Público son dos aliados fundamentales en esta lucha para poder siempre mantener actualizado y seguir capacitando y sensibilizando a esos dos actores de la justicia que son tan importantes, el Ministerio Público y la Judicatura, jueces y juezas y fiscales. Nuestros jueces y juezas son poco creativos y creativas, y los hay que sí, pero en general se adhieren a lo que dice el código. Y el Código Procesal Penal no tiene perspectiva de género ni entiende de este tema. Juzgar con perspectiva de género requiere no solamente conocimiento de la ley, sino una sensibilidad y una capacidad de someter a ponderación a lo que le llaman en Estados Unidos un balancing test de los principios y garantías. Y para poder lograr una igualdad, tenemos que tener la sensibilidad de poder dar más a la mujer por su condición de vulnerabilidad. La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Ajelán Casas Novas,
afirma que la dilación de los procesos judiciales también puede influir en la extinción del proceso, que debe tener una duración máxima de 4 años. Hemos tenido casos de extinción lamentables porque se ha manejado, ha habido negligencia, casos por ejemplo que han estado 4 años y no han remitido el expediente de los recursos. La prescripción del delito es otro punto que dificulta la persecución y sanción de estos crímenes, debido a que en algunos casos, como violaciones sexuales e incesto, las víctimas no denuncian a su agresor por miedo o vergüenza. Un incesto no es un crimen como un robo, por ejemplo. Es un crimen especial que no puede perimir nunca, porque la víctima solo habla cuando el tiempo le llega, cuando puede. Por lo tanto, no pueden marcarle 10 años porque esa muchacha no hubiera hablado nunca si a su hermanita no le pasa eso. Puedes ver personas después de 20, 30 años absolutamente con la vida destrozada sin haber podido rehacerla, porque no pueden superar este proceso. Entonces, si eso no se puede superar, no puede perimir. Tanto temas como incesto, feminicidios, asesinatos, entiendo que deberían ser imprescriptibles. Por eso insisten en que se requiere una mayor capacitación de todos los jueces en distintas instancias para que tengan una mayor sensibilidad al juzgar los casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar y delitos sexuales, para acelerar los procesos judiciales y evitar revictimizar a los afectados por estos delitos. Poder escapar de una relación de violencia y comenzar una vida distinta es el mayor reto que enfrentan muchas mujeres en nuestro país, sobre todo porque a lo largo de los procesos judiciales que tienen que enfrentar se presentan trabas que las hacen sentir agotadas y con deseos de abandonar la denuncia. No obstante, mantenerse firmes y dar seguimiento al caso puede ayudarlas a convertirse en sobrevivientes y no ser un número más en las estadísticas de feminicidios. No se muevan, que en breve conoceremos la historia de una sobreviviente de violencia que permaneció 16 años presa de su verdugo. Los espero tras una breve pausa.